Imagina por un momento que estás caminando por una calle silenciosa, con la luz del atardecer dibujando sombras alargadas en el suelo. Sientes los ojos de todos sobre ti, ojos que no buscan comprender, sino juzgar. Cada mirada es una piedra invisible, pesada y fría, lista para caer sobre tus hombros, lista para marcarte, para señalar tus errores, para recordarte que, según los otros, no mereces el perdón ni la compasión. Mientras avanzas, escuchas un murmullo que se extiende como un viento helado. Palabras que pesan más que cualquier condena formal. Comentarios que te hacen sentir pequeña, insuficiente, culpable de cada fallo, de cada decisión equivocada, de cada pensamiento que se aparta de la perfección que otros esperan de ti. Y en medio de este silencio cargado de juicio, una voz emerge, clara y firme, que corta el aire como un rayo de luz entre la tormenta. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra. Estas palabras no son un simple eco del pasado, no son solo un recuerdo de una historia antigua. Son un llamado profundo, directo y personal, un espejo colocado frente a ti, invitándote a mirar dentro de tu propio corazón. ¿Cuántas veces has señalado a otros por sus errores, por sus decisiones, por sus caídas, sin detenerte a considerar tus propias imperfecciones? ¿Cuántas veces has sentido el alivio de juzgar a alguien más, creyendo que eso te hace mejor, más justa, más pura, mientras tus propias faltas permanecen ocultas, escondidas en los rincones de tu alma, esperando ser reconocidas, esperando la misericordia que a menudo negamos a los demás? Hoy, al sumergirnos en la historia de la mujer adúltera, descubriremos que esta escena antigua no está confinada a un tiempo remoto, que sus lecciones atraviesan los siglos y llegan hasta nosotras ahora, hoy, en este instante, con la misma fuerza, con el mismo poder para confrontarnos, para transformarnos, para recordarnos que el juicio, sin compasión, solo perpetúa el dolor, y que la gracia tiene la capacidad de liberar incluso al más herido y al más condenado. Visualiza la escena. Los fariseos, rígidos en sus leyes, cargando con piedras en las manos, con ojos llenos de acusación. Y allí, frente a ellos, Jesús, tranquilo, sereno, escribiendo en la tierra, como si cada línea fuera un puente hacia la comprensión, como si cada trazo fuera un recordatorio de que la verdadera justicia no se encuentra en la condena, sino en la compasión. Y en medio de esa tensión, de esa acumulación de odio y miedo, surge la frase que cambiaría la historia. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra. Una frase que no destruye, sino que abre, que no hiere, sino que ilumina, que no acusa, sino que revela la verdad que todos evitamos. Nadie es completamente inocente, todos necesitamos perdón, todos merecemos misericordia. Mientras reflexionas sobre estas palabras, siente cómo tu propio corazón empieza a resonar con la historia. ¿Cuántas piedras has sostenido en tus manos, listos para lanzar sobre otros? Palabras que podrían herir, juicios que podrían marcar para siempre. Respira, lentamente. Siente la tensión, la incomodidad, pero también la oportunidad de soltar, de liberar, de permitir que la gracia entre y transforme lo que parecía imposible de cambiar. Porque esta historia no es solo acerca de la mujer adúltera, es acerca de cada uno de nosotros, es acerca de cómo enfrentamos nuestra propia imperfección, de cómo elegimos amar en lugar de condenar, de cómo podemos mirar a los ojos de quienes nos rodean y decidir no lanzar piedras, sino tender puentes de comprensión, de perdón, de esperanza. Hoy, mientras escuchas estas palabras, te invito a abrir tu corazón, a detenerte un momento y contemplar. Cada juicio que has hecho, cada crítica que has pronunciado, cada pensamiento que ha sido una piedra sostenida en tu mano, ¿está realmente justificado? O tal vez es simplemente un reflejo de tus propios miedos, de tus propias inseguridades, de tu propia necesidad de sentirte correcta mientras los demás parecen fallar. Esta introducción no es solo un llamado a la reflexión, es una
Invitación a experimentar la libertad que viene al soltar las piedras, la paz que llega cuando comprendemos que nadie es perfecto, la esperanza que nace cuando aceptamos que la gracia siempre está disponible, incluso cuando más creemos no merecerla. En este video, vamos a explorar la historia de la mujer adúltera y a descubrir cómo sus lecciones nos alcanzan hoy. Vamos a analizar cómo el juicio y la condena se manifiestan en la vida moderna, cómo todos somos, de alguna manera, culpables y cómo, a pesar de nuestras fallas, podemos elegir el camino de la gracia. Te invito a caminar conmigo en este viaje, a permitir que cada palabra toque tu corazón, a reflexionar sobre tus propias piedras y, finalmente, a experimentar la liberación que solo la compasión y el amor verdadero pueden ofrecer. Porque este no es un relato antiguo encerrado en un libro. Es un espejo que nos muestra quiénes somos, qué necesitamos soltar y cómo podemos transformar nuestra forma de mirar y de amar. Imaginemos la escena. Jesús está en el templo, rodeado por una multitud silenciosa pero expectante, y entre ellos se encuentran los fariseos, siempre atentos a cualquier oportunidad de atrapar una palabra, un gesto, un error, para usarlo en su favor. Llevan ante él a una mujer sorprendida en adulterio, una mujer que representa la vulnerabilidad, el temor y la injusticia de quienes son señalados por sus acciones, mientras otros permanecen ocultos detrás de la autoridad y la apariencia de rectitud. Los fariseos la colocan en el centro, como si fuese un trofeo de juicio, esperando que Jesús cumpla la ley estricta que ellos mismos exigen, pero sin considerar la misericordia que debe acompañar la justicia. En sus manos sostienen piedras, símbolos de condena, de un castigo inmediato, que no toma en cuenta la dignidad ni el corazón de la mujer. Todos los presentes miran, esperando que él confirme sus expectativas, esperando que apruebe su juicio, que actúe según la ley y no según la gracia. Y allí, en medio de la tensión, Jesús se inclina y escribe en la tierra, sin levantar la voz, sin precipitarse, dejando que el tiempo, el silencio y la espera comiencen a mover algo en los corazones de aquellos que están listos para condenar. Nadie sabe exactamente qué escribe, pero cada línea parece retumbar en la conciencia de los acusadores, como si las palabras en la tierra fueran un espejo de sus propios pecados, de sus propias fallas, de la hipocresía que han escondido detrás de la autoridad. Y después de un momento que parece eterno, Jesús se endereza, mira a los ojos de cada uno y dice: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra». Estas palabras caen como un golpe silencioso. Resuenan en el aire, penetran la mente y el corazón de todos los presentes. Los fariseos sienten la incomodidad de ser confrontados con su propia imperfección, con su falta de humildad, con la verdad que habían evitado mirar. Uno a uno comienzan a retirarse, comenzando por los más ancianos, hasta que todos se dispersan, dejando a la mujer sola con Jesús. Ella, temerosa, vulnerable, probablemente esperando un reproche, un castigo, encuentra en él algo inesperado: misericordia, gracia y libertad. No hay condena, no hay juicio injusto, solo una invitación a comenzar de nuevo, a caminar sin las piedras que otros podrían haber lanzado sobre su vida. Esta escena no solo muestra la sabiduría y compasión de Jesús, sino que también revela una lección profunda para cada uno de nosotros. La verdadera justicia no se cumple mediante la condena precipitada, sino mediante la reflexión, la compasión y la comprensión. En este contexto, debemos observar los elementos que hacen esta historia tan poderosa. Primero, la mujer representa a todos nosotros cuando somos juzgados por nuestros errores, cuando nos sentimos atrapados por nuestras propias decisiones, cuando la sociedad o quienes nos rodean nos señalan sin ofrecer comprensión. Segundo, los fariseos representan la tendencia humana a juzgar, a condenar, a sostener piedras de juicio, sin mirar nuestra propia imperfección. Y finalmente, Jesús representa la gracia, la misericordia y la posibilidad de transformación. Él nos enseña que antes de emitir un juicio,
debemos mirar nuestro propio corazón, nuestras propias faltas, nuestros propios errores, porque, al igual que los fariseos, todos podemos caer en la trampa del juicio fácil, la crítica sin reflexión y la condena sin amor. Este pasaje nos invita a examinar nuestra conciencia y a reconocer que, aunque somos imperfectos, también podemos ofrecer perdón y compasión, y que nuestras acciones pueden reflejar la luz de la gracia en lugar de la sombra del juicio. Además, esta historia muestra cómo Jesús cambia la dinámica del poder. Los fariseos, quienes pretendían tener control y autoridad, se ven confrontados por una verdad superior. Su juicio no prevalece, y la mujer recibe la oportunidad de redención. Esto nos recuerda que el juicio humano es limitado, parcial y muchas veces motivado por orgullo, envidia o miedo, mientras que la misericordia divina es infinita, completa y liberadora. Cada palabra de Jesús desafía la lógica humana del castigo, inmediato, y nos invita a actuar con amor, con empatía y con conciencia. Así, esta historia no solo es un relato antiguo, sino una guía práctica para nuestra vida diaria, para la forma en que tratamos a los demás, para cómo enfrentamos nuestras propias faltas y para cómo podemos vivir con más humildad y menos condena. Cuando reflexionamos sobre este contexto bíblico, comprendemos que la historia de la mujer adúltera no trata solo de pecado o transgresión. Trata sobre la interacción entre justicia, misericordia y autoconciencia. Nos enseña que los errores humanos no deben ser motivo de condena inmediata, sino de aprendizaje, de crecimiento y de transformación. Nos recuerda que nuestras piedras de juicio son cargas que podemos soltar y que cada acto de compasión, cada gesto de perdón, nos acerca a la verdadera justicia. Así, al mirar este pasaje, nos sentimos invitados a cuestionar nuestras propias acciones, nuestras propias críticas, y a considerar cómo podemos ser agentes de gracia en un mundo que frecuentemente se apresura a condenar antes de comprender. Hoy, al mirar la historia de la mujer adúltera, podemos ver claramente cómo las piedras que los fariseos sostenían no eran tan distintas de las que nosotros cargamos hoy. Aunque no sean de piedra física, las llevamos en palabras, en juicios, en miradas que lastiman, en críticas que señalamos con rapidez y sin reflexión. Vivimos en un mundo donde es fácil apedrear con la lengua, donde los comentarios en redes sociales, los mensajes enviados sin pensar y las opiniones lanzadas en medio de discusiones se convierten en piedras que hieren y marcan. Y muchas veces ni siquiera nos detenemos a pensar en el impacto real de esas acciones. Así, en lugar de construir, destruimos. En lugar de sanar, lastimamos. En lugar de acercarnos, alejamos a quienes más necesitan comprensión y apoyo. Y sin darnos cuenta, reproducimos el mismo patrón de juicio que los fariseos mostraron hace más de 2000 años. La historia nos muestra que la condena rápida no transforma, no libera y no ofrece esperanza, mientras que la misericordia y la compasión tienen el poder de cambiar vidas, de restaurar relaciones, de abrir puertas cerradas por el miedo, la culpa o la vergüenza. En nuestra vida cotidiana, cada uno de nosotros ha sostenido piedras en nuestras manos. Tal vez criticando a un compañero de trabajo que cometió un error, juzgando a un amigo por una decisión que no entendemos, señalando a un familiar por su forma de vivir, sin considerar las circunstancias que lo llevaron a actuar así. Quizá hemos apedreado con palabras, con silencio, con rechazo, creyendo que eso nos hace mejores, más justos, más correctos, y mientras lo hacemos, olvidamos que todos compartimos la misma humanidad, con errores, fallas, dudas y fragilidades. Cada piedra que lanzamos refleja no solo la falla del otro, sino también nuestra incapacidad de ver nuestra propia imperfección. Así como los fariseos sostenían piedras esperando que la mujer fuera castigada, nosotros también sostenemos juicios esperando que otros sean señalados, mientras nuestras propias faltas quedan escondidas, ocultas detrás de justificaciones, orgullos o miedos que preferimos no enfrentar. La pregunta que Jesús hizo hace siglos sigue resonando con fuerza hoy.
¿quién de vosotros está sin pecado?, nos confronta directamente, nos obliga a mirar hacia adentro, nos recuerda que antes de lanzar cualquier piedra, debemos reconocer nuestra propia humanidad y nuestras propias fallas, y al hacerlo, algo cambia. Al igual que los fariseos se retiraron uno a uno, dejando a la mujer libre de condena, nosotros también podemos soltar nuestras piedras, liberar nuestras críticas y actuar con empatía y comprensión. Porque solo cuando dejamos de juzgar, abrimos espacio para la verdadera conexión, para la verdadera compasión, para la verdadera transformación. Piensa en las redes sociales. ¿Cuántas veces hemos visto una publicación y sin saber la historia completa, emitimos un juicio? ¿Cuántas veces un error ajeno nos ha parecido una ofensa personal y hemos reaccionado con dureza? ¿Cuántas veces creemos tener la verdad absoluta y no consideramos la perspectiva del otro? En ese instante, sostenemos una piedra invisible, lista para lastimar, y olvidamos que todos somos vulnerables, todos cometemos errores, todos necesitamos comprensión. Este paralelismo con la historia bíblica nos recuerda que, aunque los tiempos cambien, la naturaleza humana sigue siendo la misma. El juicio apresurado sigue siendo una tendencia común, y la gracia sigue siendo la solución para sanar el daño que el juicio provoca. Además, esta historia moderna nos invita a la introspección. ¿Qué piedras estamos sosteniendo hoy? ¿Qué juicios mantenemos sobre otros que no nos corresponden? ¿Qué palabras hemos dicho que podrían haber lastimado? Y más importante aún, ¿cómo podemos reemplazar esas piedras con gestos de amor, con palabras de aliento, con actitudes de comprensión? Así como Jesús detuvo a los fariseos y transformó la vida de la mujer, nosotros también podemos transformar nuestro entorno. Podemos elegir no criticar, no condenar, no lanzar piedras. Podemos optar por sostener la mano abierta de la misericordia, la paciencia y la compasión. Podemos convertirnos en agentes de cambio positivo, mostrando con nuestras acciones que la gracia y el perdón son posibles en medio de un mundo que juzga rápido y con dureza. Finalmente, el paralelo moderno nos enseña que cada piedra que soltamos nos libera a nosotros mismos. Cada juicio que evitamos fortalece nuestra propia humanidad y nos permite vivir con mayor paz. Cada mirada de compasión que dirigimos a otro refleja nuestra capacidad de amar más allá de la perfección, más allá de la crítica, más allá del miedo, y así, la historia de la mujer adúltera se convierte en un espejo que refleja nuestra vida actual, recordándonos que la verdadera fuerza no está en condenar, sino en amar, no está en señalar, sino en comprender, no está en juzgar, sino en perdonar. Y mientras reflexionamos sobre esto, nos damos cuenta de que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser como Jesús en nuestra vida diaria, un portador de gracia, un constructor de paz, un liberador de cargas, un ejemplo de cómo la misericordia siempre supera al juicio. En este momento, quiero que cierres los ojos por un instante y respires profundamente. Siente cómo cada inhalación te conecta con tu corazón, con tus emociones más profundas, con esa voz interna que a veces susurra verdades que preferimos ignorar. La historia de la mujer adúltera no solo nos habla de un juicio externo, de piedras físicas ni de acusadores, sino que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. Cada palabra de Jesús, cada gesto, cada silencio que precedió a la frase, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra. Es un espejo que refleja nuestra propia imperfección, nuestra tendencia a condenar, a criticar, a señalar sin detenernos a pensar en nuestra humanidad compartida. Y mientras reflexionamos sobre esto, nos damos cuenta de que la espiritualidad no se trata únicamente de rituales o de palabras dichas, sino de la capacidad de transformar nuestro corazón, de permitir que la gracia entre en los espacios donde antes había juicio, resentimiento y orgullo. La verdadera reflexión espiritual nos desafía a cuestionar nuestra forma de mirar a los demás, nuestra rapidez para condenar, nuestra facilidad para sostener piedras invisibles que lastiman, que separan y que hieren profundamente. Jesús nos muestra que la misericordia es un acto de valentía. Es más fácil juzgar que perdonar, más fácil señalar que comprender, más fácil lanzar piedras que tender una mano.
pero en cada acción de compasión, en cada palabra de perdón, en cada decisión de no condenar, se manifiesta la fuerza espiritual que transforma no solo al otro, sino también a nosotros mismos. Cuando elegimos la gracia sobre el juicio, liberamos cargas que ni siquiera sabíamos que llevábamos. Dejamos ir resentimientos hacia quienes nos hicieron daño. Dejamos ir la ilusión de que señalar errores nos hace justos. Y en ese acto de soltar, experimentamos la paz que solo la misericordia puede traer. Así, cada piedra que decidimos no lanzar se convierte en un símbolo de crecimiento, de humildad, de amor y de conexión con la divinidad que habita en nosotros. En nuestra vida cotidiana, este ejercicio de reflexión espiritual nos invita a detenernos antes de reaccionar. Nos invita a considerar las consecuencias de nuestros juicios, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Nos recuerda que cada persona que encontramos lleva sus propias cargas, sus propias piedras, sus propios errores y temores. Y aunque nuestras imperfecciones sean visibles o invisibles, todas forman parte de la experiencia humana. Así, al mirar al otro, no estamos solo, enfrentando su error, sino también nuestra propia capacidad de entender, de perdonar y de amar. La historia de la mujer adúltera nos enseña que la verdadera espiritualidad consiste en abrazar la humanidad completa, en aceptar que todos somos falibles, que todos cometemos errores y que todos merecemos la oportunidad de redimirnos. La reflexión espiritual también nos conecta con la idea de responsabilidad personal. No se trata solo de no juzgar, sino de examinar cómo nuestras acciones, palabras y pensamientos afectan a los demás. De cómo podemos elegir ser agentes de transformación en lugar de perpetuadores de condena. Cada mirada crítica, cada comentario malintencionado, cada pensamiento negativo sostenido en silencio es una piedra más que agregamos al mundo. Y Jesús nos recuerda que tenemos la opción de soltar esas piedras, de reemplazarlas con palabras de aliento, con gestos de empatía, con actitudes de comprensión y amor. La reflexión espiritual nos llama a una conciencia activa, donde cada decisión de no juzgar, de perdonar, de amar, es un acto de conexión con lo divino y con nuestro propio crecimiento interior. Además, debemos considerar que la misericordia no debilita, sino que fortalece. No significa permitir el error sin consecuencia, sino actuar desde un lugar de amor y conciencia. Significa reconocer que todos somos imperfectos y que nuestros errores no nos definen completamente. Significa ofrecer esperanza donde antes había condena y permitir que la luz de la compasión transforme lo que parecía irrevocable. La espiritualidad nos invita a un cambio profundo, donde nuestras acciones reflejan la comprensión de que nadie está exento de faltas, que todos necesitamos gracia, y que cada acto de perdón es un paso hacia la verdadera libertad interior. Finalmente, esta reflexión espiritual nos lleva a un momento de introspección profunda. Nos invita a mirar nuestras propias piedras, a reconocer nuestros juicios ocultos, a liberar la crítica que sostenemos hacia otros y hacia nosotros mismos. Nos enseña que la verdadera fuerza no está en lanzar piedras, sino en abrir el corazón, en practicar la empatía, en elegir la gracia sobre la condena, en vivir cada día con la conciencia de que la misericordia transforma, que el perdón libera y que el amor es más poderoso que cualquier juicio. Así, mientras reflexionamos sobre la mujer adúltera y su encuentro con Jesús, comprendemos que esta historia no pertenece solo al pasado, sino que es un faro que nos guía hoy, iluminando nuestro camino hacia la paz, la compasión y la verdadera espiritualidad. Ahora que hemos reflexionado sobre la historia de la mujer adúltera y comprendido el poder transformador de la misericordia de Jesús, es momento de preguntarnos: ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria? Cada palabra de este relato bíblico no solo nos habla del pasado, sino que nos guía hacia acciones concretas en el presente. Nos recuerda que, aunque el juicio parece natural, tenemos la capacidad de elegir la gracia, de sostener la compasión y de actuar con amor en lugar de crítica. En cada interacción que tenemos con los demás, en cada pensamiento que surge sobre alguien más,
existe una oportunidad para poner en práctica esta enseñanza. Antes de reaccionar con juicio, podemos detenernos, respirar y preguntarnos: ¿estoy sosteniendo una piedra que debería soltar? Y en esa pausa, nos conectamos con nuestra humanidad, con nuestras propias imperfecciones y con la comprensión de que todos, absolutamente todos, necesitamos perdón. En la vida cotidiana, esto puede significar muchas cosas. Tal vez se trata de dejar de criticar a un compañero de trabajo que cometió un error, de no juzgar a un amigo que tomó una decisión diferente a la nuestra, o de no reaccionar con dureza ante un familiar que nos lastimó. Son pequeños gestos que parecen simples, pero que tienen un impacto profundo. Cada vez que elegimos no lanzar nuestra piedra de crítica o reproche, estamos construyendo puentes de paz, fortaleciendo relaciones y cultivando un corazón lleno de empatía y amor. La historia de la mujer adúltera nos enseña que la gracia puede transformar no solo al que recibe el perdón, sino también al que decide otorgarlo. Porque liberarse del juicio nos permite vivir más ligeros, más plenos y más conectados con los demás y con Dios. Además, aplicar esta enseñanza significa observar nuestras propias palabras y pensamientos. Muchas veces creemos que no estamos juzgando, pero los pensamientos negativos, las comparaciones silenciosas, la envidia o la crítica interior también son piedras que sostenemos. Al reconocerlas, podemos trabajar para soltarlas, para reemplazarlas con comprensión y autocompasión. La espiritualidad práctica consiste en convertir la reflexión en acción. Consiste en elegir conscientemente la paz sobre la ira, la gracia sobre la condena, el amor sobre la crítica. Consiste en mirar a los demás con ojos llenos de humanidad y recordar que todos somos vulnerables, todos cometemos errores y todos merecemos la oportunidad de redimirnos y crecer. Un ejemplo claro es la interacción en redes sociales. En un mundo donde las opiniones y los juicios se difunden rápidamente, podemos decidir no participar en la crítica destructiva, no amplificar la piedra que otros quieren lanzar. Podemos ser portadores de palabras que edifican, de comentarios que alientan, de gestos de bondad que muestran que la misericordia sigue siendo relevante y poderosa en nuestra vida diaria. Incluso en situaciones difíciles, cuando parece imposible perdonar o entender, podemos recordar la enseñanza de Jesús y elegir la paciencia, la empatía y la comprensión. Al hacerlo, nos convertimos en ejemplos vivos de la transformación que el amor y la gracia pueden lograr. Además, esta aplicación práctica no se limita a los demás. También debemos mirar hacia nosotros mismos. Muchas veces somos los más severos jueces de nuestra propia vida, sosteniendo piedras de autocrítica, culpa y perfeccionismo. Aprender a aplicar la enseñanza de Jesús significa perdonarnos, reconocer nuestras imperfecciones y permitirnos crecer sin castigarnos constantemente. Significa entender que cometer errores no nos define, que podemos cambiar, aprender y evolucionar. Cada acto de perdón hacia nosotros mismos es un paso hacia la libertad interior y hacia la capacidad de amar a los demás con autenticidad. Finalmente, la aplicación práctica nos invita a la constancia. No se trata de un acto aislado, sino de una práctica diaria. Cada momento es una oportunidad para soltar una piedra, para elegir la gracia, para transformar nuestras relaciones y nuestro entorno. Desde las interacciones más simples hasta los conflictos más complejos, podemos recordar la historia de la mujer adúltera y preguntarnos: ¿qué piedra puedo soltar hoy? Y al hacerlo, contribuimos a un mundo más compasivo, más humano y más cercano a la enseñanza de Jesús, donde la misericordia reemplaza al juicio, donde el amor supera la crítica y donde cada decisión consciente de no condenar se convierte en un acto de transformación personal y colectiva. Cierra los ojos por un instante y deja que el silencio te envuelva. Imagina que estás frente a Jesús, en aquel momento en que los fariseos sostienen piedras, esperando la caída de la mujer adúltera. Siente la tensión en el aire, la expectativa de quienes creen tener el derecho de juzgar, la vulnerabilidad de la mujer que sabe que está a merced de los demás. Y escucha la voz de Jesús,
clara y firme: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra. Siente cómo esas palabras atraviesan el tiempo y llegan hasta ti, como si Él te hablara directamente, recordándote que, antes de juzgar, debes mirar dentro de ti. Siente cómo cada piedra que creías sostener en tu corazón se vuelve más ligera, cómo el peso del juicio comienza a desvanecerse y cómo, al igual que los fariseos, puedes elegir dejar caer esas piedras y permitir que la gracia fluya. Porque esta historia no solo nos habla del pasado, sino que nos invita a un encuentro personal con nuestra propia humanidad, con nuestros miedos, con nuestras imperfecciones y con la posibilidad de transformación profunda. Piensa en tu vida, cada relación que tienes, cada interacción cotidiana, cada momento de conflicto contiene oportunidades para aplicar esta lección. ¿Cuántas veces has sostenido piedras invisibles, cargando con críticas, resentimientos, comparaciones y juicios hacia los demás? Respira profundamente y reconoce cada una de esas piedras. Siente su peso, identifica su origen, comprende cómo han influido en tus decisiones y en tus emociones. Y ahora, con cada exhalación, imagina soltarlas, dejando que la misericordia y la compasión ocupen su lugar. Este acto de reflexión profunda no es solo simbólico, sino transformador. Nos permite vivir con mayor ligereza, con mayor paz, y nos prepara para actuar desde un corazón consciente, lleno de amor y comprensión. La reflexión profunda también nos lleva a considerar la dualidad del juicio y la gracia. Mientras el mundo nos enseña a criticar y condenar rápidamente, la historia de la mujer adúltera nos muestra un camino diferente: la paciencia, la escucha, la introspección y la compasión. Antes de reaccionar, antes de señalar, antes de lanzar cualquier piedra, somos invitadas a mirar nuestro propio corazón, a reconocer que todas tenemos imperfecciones, que todas cometemos errores, que todas necesitamos perdón. Y al hacerlo, no solo evitamos causar daño a los demás, sino que también liberamos nuestra propia alma del peso del juicio, de la rigidez y del resentimiento. Reflexionar profundamente significa actuar con conciencia, decidir con intención y vivir con la certeza de que cada elección puede ser un acto de gracia y transformación. En este momento de introspección, podemos conectar esta historia con nuestras experiencias más recientes. Tal vez recordemos una discusión con un amigo, un malentendido en el trabajo, una crítica que hicimos o recibimos. Imagina cómo sería sostener esas situaciones con la perspectiva de Jesús. ¿Cómo cambiaría nuestro corazón si, en lugar de condenar, decidiéramos comprender? Si, en lugar de atacar, eligiéramos tender puentes. Si, en lugar de cargar piedras de resentimiento, decidiéramos soltar y dejar que la paz entre. Esta práctica no solo transforma nuestras relaciones externas, sino también nuestra relación con nosotras mismas, porque al soltar el juicio, también soltamos la culpa, la autocrítica y el perfeccionismo que tantas veces nos paralizan. Reflexionar profundamente también implica reconocer la interconexión de todos los seres humanos. Cada piedra que sostenemos afecta no solo a la persona que creemos estar juzgando, sino también a nuestro propio corazón, a nuestra paz interior y a nuestra capacidad de amar. Cada acción consciente de misericordia, cada pensamiento de comprensión, cada palabra de perdón, es un acto que transforma tanto al otro como a nosotras. Es un recordatorio de que, aunque el mundo parezca lleno de juicio, siempre podemos elegir ser portadoras de luz, de compasión y de esperanza, y que esta elección no requiere grandeza ni perfección, sino disposición, humildad y valentía para soltar lo que no nos corresponde cargar. Finalmente, mientras permaneces en esta reflexión profunda, siente cómo las piedras imaginarias en tus manos comienzan a caer una a una. Siente la ligereza que surge al liberar el juicio, la paz que inunda tu corazón al abrazar la gracia y la claridad que aparece cuando eliges la compasión sobre la crítica. Este es el mensaje central de la historia de la mujer adúltera. La libertad,
La paz y la transformación nacen cuando elegimos soltar, cuando nos permitimos amar sin condiciones, cuando comprendemos que nadie está libre de faltas, pero que todos podemos ofrecer y recibir perdón. Y así, con cada piedra que dejas caer, te acercas más a la vida plena, a la paz interior y a la verdadera conexión con los demás y con Dios. Hemos llegado al final de este recorrido, un viaje a través de la historia de la mujer adúltera, un viaje que nos invitó a mirar dentro de nosotras mismas, a reconocer nuestras propias piedras, nuestras imperfecciones, nuestras críticas silenciosas y visibles, y a descubrir la fuerza transformadora de la misericordia y la gracia. Mientras reflexionamos sobre cada palabra de Jesús, sobre cada gesto, sobre cada decisión de los fariseos y sobre la libertad que recibió la mujer, comprendemos que este relato no pertenece solo al pasado, pertenece a nuestro presente, a nuestras vidas diarias, a nuestras decisiones cotidianas y nos desafía a actuar con conciencia, amor y compasión. Nos recuerda que, aunque nadie es perfecto, todas podemos ofrecer perdón, comprensión y empatía, comenzando con nosotras mismas y extendiendo ese amor hacia los demás. El cierre de esta historia nos invita a un compromiso profundo. No se trata de una reflexión que termina con el video, sino de un aprendizaje que debe acompañarnos cada día. Cada interacción que tenemos, cada pensamiento que surge sobre alguien más, cada crítica que sentimos nacer en nuestro corazón, es una oportunidad para elegir diferente. Podemos soltar la piedra que habíamos sostenido. Podemos reemplazar el juicio con comprensión, la crítica con aceptación, la condena con gracia. Y al hacerlo, transformamos no solo la vida de quienes nos rodean, sino también la nuestra, liberando nuestro corazón de cargas que no nos corresponden, permitiéndonos vivir con paz, con amor, y con la certeza de que cada acto de compasión es un acto de conexión con lo divino. Cada gesto de perdón es una semilla que florece en esperanza, en armonía y en verdadera libertad interior. Además, este cierre nos recuerda la importancia de la autocompasión. Muchas veces somos más severas con nosotras mismas que con cualquiera. Sostenemos piedras de autocrítica, nos castigamos por errores pasados y nos exigimos perfección. Pero la enseñanza de Jesús nos invita a cambiar ese patrón. Nos muestra que podemos perdonarnos, aceptarnos y crecer sin la necesidad de lanzarnos piedras, sin la necesidad de reprocharnos, sin la necesidad de vivir con culpa constante. La misericordia que ofrecimos a los demás debe comenzar también con nosotras, y al practicar el perdón propio, fortalecemos nuestra capacidad de amar, de comprender y de actuar con conciencia y humildad en cada situación. En este momento, te invito a un ejercicio final. Reflexiona sobre las piedras que todavía sostienes, aquellas críticas que no has pronunciado, los juicios que guardas en silencio, los resentimientos que aún pesan en tu corazón. Visualiza cada una de esas piedras cayendo lentamente, una a una, dejando espacio para la compasión, para la empatía y para la paz. Siente la ligereza que surge, la claridad que emerge, y reconoce que este acto no solo transforma tu relación con los demás, sino también tu relación contigo misma y con Dios. Cada piedra que dejas caer es un acto de libertad, un acto de amor, un paso hacia la vida plena y consciente que Jesús nos enseña a vivir. Finalmente, quiero dejarte con un llamado a la acción concreto. Después de este video, busca oportunidades para practicar la enseñanza de Jesús. En tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, en la calle, en redes sociales, incluso en tus pensamientos. Antes de emitir un juicio, respira y recuerda: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra. Haz de esta frase un recordatorio constante de que la gracia y la misericordia son más poderosas que cualquier crítica y que cada gesto de compasión tiene el poder de transformar vidas. El mundo necesita más personas dispuestas a soltar piedras, a ofrecer perdón, a construir puentes y a vivir con amor. Tú puedes ser una de esas personas. Y mientras avanzas en tu vida, recuerda que cada pequeño acto de comprensión, cada palabra de aliento, cada decisión de no juzgar,
es una manifestación del amor que Jesús nos enseñó y de la luz que podemos llevar a quienes nos rodean. Hoy, termina este video con la convicción de que las piedras ya no tienen poder sobre ti, que la gracia que has recibido puede fluir a través de ti hacia los demás, que la paz y la compasión pueden ser tu guía diaria, y que la historia de la mujer adúltera es, en realidad, una historia de esperanza, de transformación y de libertad. Porque cuando dejamos de juzgar y elegimos amar, cuando soltamos las piedras y abrazamos la misericordia, descubrimos que la verdadera fuerza no está en condenar, sino en perdonar, en comprender y en vivir con un corazón abierto y lleno de luz. Haz de esta enseñanza tu compañera, tu guía y tu inspiración. Y recuerda siempre, el perdón transforma, la gracia libera y el amor siempre vence al juicio.